con la charla de hoy. Bien, ¿qué tal, colegas? Entonces sí damos comienzo oficialmente de nuestra charla de hoy, que va a estar a cargo del doctor Fernando Williams. Fernando es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la UNSAM y doctor en el área de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en temas vinculados con la historia urbana y territorial, la colonización, la infraestructura y el paisaje. Actualmente es investigador asistente de la carrera de investigador científico de CONICET, con sede en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado en la asignatura Historia de la Arquitectura en UNSAM y de posgrado en UNSAM y también en la UNLP. Y ha sido coordinador de la investigación del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. Y hoy nos va a hablar sobre un tema que, bueno, que es muy cercano a muchos investigadores de la escuela, que es el río Reconquista y la zona del dique Rollero en particular. Bien, así que Fernando, todo tuya la cámara, digamos, y el seminario para tu charla. Colegas, por favor, les pido entonces que todos, salvo Fernando, apaguemos cámaras y micrófonos, así evitamos ruidos y tenemos más ancho de banda. Les agradezco. Listo, Fernando, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación y también por la invitación a este ciclo de seminarios. Eh, Vos hiciste mención a la USAM, y ya que estamos en la USAM, eh, me gustaría comenzar dando cuenta de un recorrido que es tanto personal como grupal y que tiene que ver con la consolidación de ciertos espacios dentro de esta universidad. Eso para entender un poco cómo surge el interés no solo por la obra hidráulica puntual, sino también cómo surge el interés por el río y la cuenca en la que se ubica esa obra. Bueno, las interrupciones son habituales. Decimos que quería remontar el 2000, que es el momento en el que, bueno, no sé qué pasó con la pantalla ahora. Ahí está Ahí bien. está, Fernando. Ah, ahora se fue. Eh, Perfecto. Ahí está bien. Un momento en el que se crea el Instituto de Arquitectura UNSAM, y en ese momento, además de encargarme del armado del área de historia de la arquitectura, dentro del instituto tuve el privilegio, digamos, de coordinar lo que fue una especie de simiente del área de investigación. Éramos un grupo pequeño, ahí lo veo a Roberto Unelli, que era parte de ese pequeño grupo. eh, Donde estaban Diego Garay y Fabián de la Fuente, que venían del área del urbanismo, estaba Ariel Jakubowicz, que venía del área del proyecto, pero con un fuerte interés en lo social, estaba Alejandro Potoco, que era urbanista, digamos, estaba Roberto Bunelli del área del proyecto, pero con intereses que enlazaban fuertemente lo tecnológico con lo ambiental. Y estaba también quien les habla, con una trayectoria más como historiador del paisaje y de la infraestructura, digamos, ¿no? Y a pesar de nuestros diversos intereses, pero un poco en sintonía con el compromiso territorial que era ya parte del ADN de la UNSAM, decidimos trabajar juntos poniendo el foco que fue la cuenca del río Reconquista. No voy a dar por sentado que todos los presentes son o de la UNSAM o de Buenos Aires, que corresponde decir que algunas del río Reconquista, que tiene la segunda cuenca más extensa del área metropolitana de Buenos Aires, ubicada en el noroeste de la Mancha Urbana. La cuenca alta, de hecho, se extiende por fuera de la mancha urbana, y de eso vamos a hablar en un rato. Y también hay que decir que es la segunda, después del Riachuelo Matanza, es la segunda cuenca más contaminada del área metropolitana. Y por lo tanto concentra una parte bien importante de los problemas sociales y ambientales de la ciudad de Buenos Aires. Em, La cuenca fue durante esos primeros 2 o 3 años de trabajo para este grupo inicial como una especie de laboratorio, ¿no? Desde donde pensar la agenda de temas e iniciativas para un área de investigación propia del instituto que se acababa de crear, ¿no? Y bien con la posibilidad de repensar algunos temas del grado, ¿no?
Y la cuenca era una oportunidad para reforzar una perspectiva metropolitana que nos interesaba explorar, ¿no? Una especie de Innenstadt que cultural y políticamente es Cava, ¿no? ¿Cómo pensar la arquitectura desde el conurbano? Era la pregunta. Pensarla desde una periferia que no solo era una expresión de una organización concéntrica, sino que tenía mucho que ver con estas cuencas que no iban de la periferia al centro, siguiendo esas lógicas anulares con las que se tiende a referir a las ciudades y sus suburbios, ¿no? Sino que unía en todo caso periferia con periferia, ¿no? Pero lo fundamental era entender, eso lo pudimos ver bastante pronto, la importancia que habían tenido históricamente los terrenos más bajos de la cuenca, históricamente inundables también, y por lo tanto inherentemente heterotópicos, ¿no? En el sentido de que constituyeron y aún constituyen en parte una reserva de terrenos para todo aquello que la ciudad formal no podía ni acomodar ni aceptar, digamos, ¿no? Ya lo sabemos, asentamientos informales, industrias basurales, autopistas y otras infraestructuras utópica, tenía obviamente múltiples correlatos, ¿no? Ambientales, sociales, infraestructurales, paisajísticos, etcétera. Entonces, realmente es una muestra, digamos, una evidencia fotográfica de eh, una inundación que resultó asoladora en su momento, la del 67, inmediatamente antes de la construcción de la obra de la que vamos a hablar. Eh, entonces, a partir de este trabajo en común, comenzaron a ramificarse por sitios diferentes, con enfoques cada vez más específicos. Algunos de ustedes tal vez conozcan el taller de arquitectura y urbanismo, el TAU, que se viene haciendo desde el comienzo del surgimiento del instituto, con una aspiración a vincular investigación, grado, extensión, bueno, eh, una experiencia bastante transversal que siempre ha tenido que ver con la cuenca del Reconquista, residuos, el tema de los residuos, ¿no? Y bueno, y sus potencialidades. Eh, las jornadas de los urbanos, que en 2017-2018 buscaron poner en el mapa sobre cuestiones fluviales a la UNSAM. Eh, y ahí en la esquina superior izquierda, eh, un proyecto en el que confluimos todos, si bien la gran ejecutora fue Alejandra Potoco, que la mencioné hoy más temprano, armar un atlas de la cuenca. ¿No? Nos pareció muy temprano que una primera tarea fundamental tenía que ver con reconocer y mapear esa cuenca también y su transición, ¿no? Una transformación que fue de la mano de la ingenierización del río, ¿no? Entonces nos detuvimos un poco eh, justamente a historizar ese proceso a partir de la aparición de piezas que en un momento, ¿no? Pero se da una especie de pasaje de un conjunto de piezas que permitían cruzar el río, ¿no? En el siglo XIX, a otro conjunto nuevo de piezas que lo transformaron, ¿no? Rectificación, polderización, instalación de bombas de desagüe, ¿no? Una sistematización típica eh, que convirtió al río en un sistema de agua, básicamente, lo que hoy llamamos infraestructuras grises, ¿no? Podemos volver después sobre ese concepto. Eh, bien, voy a irme echando algunas cosas que fuimos publicando también y ahí puse.
también después, cuando lo vean subido con más tiempo, pueden escanear ese QR. Lo que les quería mostrar acá era algunas de las primeras conclusiones de casi 3 años de trabajo conjunto de este grupo, algunas conclusiones sobre estos estudios eh, que están vinculando la transformación del territorio con los proyectos infraestructurales, digamos, ¿no? Y es como parte justamente de esa transformación que encontramos la obra en la que vamos a hacer foco hoy, que es la única gran represa del AMBA. El International Council of Large Dams tiene una clasificación de represas y las grandes represas tienen que cumplir ciertos requisitos que vienen dados por la altura y la envergadura de los murallones y la superficie de los embalses. Y efectivamente, el dique Rollero es una obra que cumple con esos requisitos. Por lo tanto, es una gran represa, con todo lo que eso significa, la única dentro del área metropolitana de Buenos Aires, proyectada por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y construida en 1967 y 1972. Algo para decir que tal vez a muchos les resultó obvio y a muchos otros no. No se trata de una represa hidroeléctrica, sino que fue proyectada para contener las aguas y reducir el riesgo de inundación. Eh, y ahí lo vemos en el mapa ubicada eh, eh, en el límite de dos jurisdicciones del Gran Buenos Aires, divididas por el río Reconquista, los partidos de Moreno y Merlo, eh, inmediatamente aguas abajo de la confluencia de tres arroyos, la Horqueta, a partir de la construcción de la represa comenzaron a alimentar el embalse de la obra, ¿no? Un embalse que hoy, bueno, años después fue rebautizado como Lago San Francisco, un embalse de una superficie importante de más de 400 hectáreas, que se extiende sobre Bernardo, sino también se extiende sobre otros dos partidos, sobre General Rodríguez y sobre Marcos Paz. Eh, bueno, voy a ir llegando un poco a la discusión central que quiero dar hoy, que tiene que ver con las estrategias de renaturalización. Pero antes me gustaría como explicar como desde dónde estoy llegando, ¿no? Recién daba cuenta de un recorrido colectivo de quienes formamos parte de esa simiente del área de investigación del Instituto de Arquitectura, pero para explicar un poco mejor la llegada de este caso, también necesito decir que dar cuenta de un recorrido más personal, porque mi ingreso a CONICET, digamos, a la carrera de CONICET hace unos años, se produjo con un proyecto que se proponía historizar las grandes represas del periodo desarrollista y planificador, que fue podríamos decir, la época dorada de construcción de represas entre 1950 y 1990 en un área que justamente fue vista como un área de gran oportunidad en ese momento, a partir de este etos desarrollista, esta idea de No tengo cuchillito. transformar No, la yo tampoco tengo realidad, cuchillito. bueno, transformar la realidad a partir de proyectos de represamiento, ¿no? Que de algún modo estaban operando sobre la cuenca entera, digamos. A pesar de que mi proyecto delimitaba esta área y delimitaba este periodo, no consideraba de efectos ambientales y sociales que los investigadores y coincidieron en este sentido. Por eso aparece ahí un congreso al que llevé estos trabajos, porque efectivamente si hay una obra que está emblematizando eh, esta inversión
¿no? De lo sublime, del carácter de lo sublime tradicionalmente asociada con la naturaleza, esta inversión a partir de la cual la obra humana se convierte en sublime, digamos, sublime barra amenazadora, eh, eh, la represa, las grandes represas hidroeléctricas, por sus múltiples impactos, digamos que es difícil de encontrar una obra que produzca semejante cantidad de impactos, la mayoría de ellos negativos, ¿no? Estos enfoques más de cuño ambiental, justamente o socioambiental, eran insumos o fueron insumos importantes de un proyecto internacional al que me incorporé en 2018. Fue la red Ríos Urbanos Naturalizados, que fue un proyecto iberoamericano financiado por la CITES, que trata a transitar iberoturalización, las áreas urbanas, ¿no? Y entonces, desde mi investigación sobre las represas, el marco de esta red representó una oportunidad para abordar este singular caso de la represa Rollero, y lo que les comparto acá son los primeros resultados, un artículo sobre eh, sobre la represa Rollero, que fue incluido en el primer volumen que produjimos, que se produjo en el marco de este proyecto, que justamente copiaba todos los casos de estudio, ¿no? Y un poco lo que les voy a presentar acá es una especie de resumen. Si quieren, después pueden bajarse este texto donde eh, los alumnos están desarrollados de este artículo. Lo que les voy a acá es examinar los artículos No, en es los que que mira, se va. qué mierda. Pero es que nunca la había visto. Bueno, Me anoté que tengo que ver Drácula. No sé. Dije, ay, ¿cómo fue? No, las viejas del año del Pedro. Colegas, por favor, si Dicen pueden que apagar los ahora esto de micrófonos, lo Frankenstein está bueno. agradezco. A mí, bueno, cuántas interrupciones. Eh, Les decía que el objetivo un poco es examinar los argumentos en los que se basan las estrategias habituales de renaturalización para ver si eran aplicables a la represa Rollero, aun cuando sospechábamos que eran de difícil aplicación, digamos, ¿no? Obviamente las estrategias de renaturalización son parte de un contexto más amplio de muy extendida crítica a la ingenierización de los ríos, planteada primero desde la investigación académica y el activismo ambiental, y luego reconocida también por informes y organismos gubernamentales, ¿no? En el caso de las represas, la legitimidad de estas obras se vio profundamente erosionada debido a sus efectos no solamente sobre la hidrodinámica de los ríos y los ecosistemas, sino también sobre las comunidades de las áreas afectadas, sobre todo por los embalses, por el llenado de los embalses, ¿no? Eh, Recogiendo estas preocupaciones, el reporte que preparó una comisión de la ONU en 2000, que ven ahí, Dams and Development, fue el primero que comenzó oficialmente a desaconsejar la construcción de nuevas represas, lo que llevó a una desfinanciación por parte de los organismos crediticios internacionales de muchas de las obras en muchos países. Esto no quiere decir que haya sido absolutamente generalizado, u otros países con espaldas económicas suficientes para seguir adelante con muchos de estos proyectos, como China, como Brasil. Eh, eh, Esta crítica allanó el camino para implementar un variado conjunto de acciones de mitigación y de reparación, y en ocasiones, como en el caso de las represas, esas acciones incluyen la propia remoción o desmantelamiento de las infraestructuras, que es lo que nos interesa sondear acá.
¿no? Eh, Siento- las que están siendo removidas mm, de sistemas destruidos, con incluso argumentos económicos que respaldan esas acciones, ¿no? Eh, y nos preguntamos, como un ejercicio, ¿sería eso posible en el caso de la represa Arroyo? Me interesó, en primer lugar, identificar principales argumentos detrás de la deslegitimación de las represas y de su desmantelamiento, digamos, ¿no? Un primer argumento que impugna las grandes represas deriva de entenderlas como producto de políticas implementadas por estados planificadores que pasan por encima de los intereses de las comunidades de las áreas afectadas. Es decir, que las impugna por ser parte de un modelo de gestión territorial que de algún modo vulnera intereses que vulnera. Rogero muestra que la asunción de que la obra es producto de este típico modelo top-down, digamos, resulta por lo menos debatible. En realidad, el análisis histórico lo que muestra es que la iniciativa de construir la represa Arroyo está más vinculada con los reclamos de la población local que con esta agencia omnipotente del Estado provincial, ¿no? Eh, la, la cuenca, el tramo medio y bajo de la cuenca había sido afectado por inundaciones periódicamente, pero el salto destructivo y trágico de las que ocurrieron en 1959 empujaron a los vecinos de las jurisdicciones a organizarse y reclamar al gobierno provincial soluciones concretas. Y ese mismo año justamente se formó la denominada Comisión Vecinal Pro Canalización, Rectificación y Saneamiento del Río Reconquista, eh, una comisión cuyo eh, eh, a ver, una comisión que resulta fundamental para entender la legitimidad de la obra, ¿no? Eh, no solamente de la obra en términos de su construcción, sino también de la obra en términos de cómo fue gestionada y manejada posteriormente a su inauguración, ¿no? Y esta legitimidad, este rol de la comisión ha sido reconocido tanto por los historiadores locales como por las instituciones locales. Eh, bueno, aquí les estoy incluyendo una foto justamente porque en 1921, el momento en que se celebraron los 50 años de la represa, la Municipalidad de Moreno fue un reconocimiento público a la labor de comisión y colocó, ¿no?, la lista de 18 comisiones, eh, donde, bueno, se la reconoce por su cito perseverante e inclaudicable lucha de tantos años. Tantos años justamente tenía que ver con, no solamente con la construcción y con lograr que se construyera, sino con monitorear localmente cómo se la gestionaba, ¿no? En el artículo pues, tiene más detalles de eso. Bottom-up, digamos, más que top-down. En la gestión del territorio hay que agregar el hecho de que no existen registros, si bien seguramente alguno haya habido, que haya debido relocalizarse población debido a la formación del embalse, ¿no? Que es una de las consecuencias más políticas y socialmente caras, digamos, ¿no? Eh, Porque son justamente uno de los argumentos más fuertes en contra de las represas, lo que las ha convertido en obras políticamente inviables, digamos. En conclusión, son bastante débiles los argumentos sociales que desde lo local podrían conducir a un reclamo por desmantelar la obra. Un segundo argumento en contra de las represas o sus embalses estriba en las modificaciones de las condiciones ambientales que hoy
¿no? Condiciones ambientales de los ríos y en las alteraciones de los ecosistemas. Los diques son las mayores trampas de sedimento que existen y eso con consecuencias muy negativas sobre los ecosistemas, sobre todo río abajo, ¿no? E impiden, por ejemplo, la función pedogenética, como se llama en los ríos, ¿no? El- la función que los ríos tienen en la formación del suelo, digamos. Y cuando vemos todas estas afectaciones, justamente entendemos por qué algunos investigadores plantean que efectivamente son las obras más antropocénicas que existen, digamos, las represas, ¿no? Eh, es cierto que en el caso del río Reconquista, estas alteraciones de los ecosistemas son menos obvias porque la cuenca baja y la cuenca media se urbanizaron muchísimo a partir de la aparición del dique rollero. Eh, de todos modos, han existido denuncias en relación a la contaminación del embalse, pero los estudios realizados muestran que esa se debe más a efluentes cloacales sin tratar, a efluentes contaminados que provienen de la explotación ganadera, de la explotación tampera y también industrial. Es decir, que no es la obra de la represa en sí la que genera esa situación. Y ha habido, bueno, tesis como esta que han buscado demostrar que el embalse funciona como una especie de filtro, digamos, que contribuye con una especie de autodepuración de la cuenca alta del río Reconquista. Eso es seguramente terreno a debatir. Y por otro lado, y a pesar de las denuncias de contaminación, la represa ha comenzado a proveer importantes servicios ecosistémicos y la vida aviaria, la vida de las aves. Eh, eh, Desde el momento en que el nivel de las aguas del embalse comenzó a estabilizarse en los años 90, eh, el embalse se ha convertido en un hábitat que según los relevamientos y los cuales nidifican en esa área, lo que lo convierte en un punto muy importante para la vida aviaria de toda la área metropolitana de Buenos Aires, a caballo un poco de dos hábitats naturales contiguos, que son el de la Pampa con sus lagunas y el del Espinal, ¿no? Y muchos investigadores han señalado cómo el embalse de la represa eh, actúa, funciona como un punto de recarga, sobre todo para las aves que son migratorias, ¿no? De manera que debido a estos atributos se ha comenzado a considerar al embalse como un humedal, ¿no? Un humedal artificial. Esto permite también comprender que la conservación haya ganado consenso como preocupación y que toda el área del embalse tiende hoy a ser concebida como un área protegida. Digamos, ¿no? Ahí tenemos solamente algunas de las que han empezado como a formarse y a proponerse también. La más importante es la denominada Reserva Municipal de los Robles, sobre el lado norte del embalse, queda dentro de la jurisdicción de Moreno. Es importante no solo por su extensión, tiene 268 hectáreas eh, que están en su mayor parte forestadas, sino que también es importante cómo viene siendo usada como conservación que se ejerce desde el municipio de Moreno desde hace más de 30 años. De manera que aquí a las funciones ambientales hay que sumar otras que son culturales, que son recreativas y que ya tienen un amplio reconocimiento y que convierten a la reserva en uno de los sitios más visitados del Gran Buenos Aires. A los robles hay que sumar reservas propuestas en los partidos contiguos, General Rodríguez, eh, todas estas reservas forman parte de un área que decíamos hoy al principio, ¿no? De penetración rural dentro de la dentro de la mancha urbana, ¿no? Las nacientes del Reconquista están ubicadas por fuera de la mancha urbana, un poquito cerca de donde pasa la Ruta 6, ¿no? Que es
anillo vial externo a toda la mancha urbana del AMBA, ¿no? Em, las funciones que cumplen estas áreas como tales son importantes a la hora de un tercer argumento contra las represas, un argumento que estriba en el hecho de que muy frecuentemente los entornos de las represas y de los embalses se convierten en enclaves intangibles, que muchas veces tienen que ver con problemas de seguridad o, por ejemplo, las represas que están eh, regulando embalses que tienen una función en sistemas de provisión de agua potable, también se convierten en áreas intangibles, etcétera, ¿no? Eh, y esta intangibilidad permite entender que muchas veces cuando se caracterizan las represas, a veces se las ha denunciado como emprendimientos casi como extractivistas, digamos, ¿no? En el caso del embalse de la represa Rollero, existe de hecho una tensión entre las normas que sancionan cierta intangibilidad y una serie de usos recreativos en un gran consenso, cada vez más amplio, diría, no solo entre la población local, sino entre quienes implementan también políticas municipales que promueven esos usos. Sobre todo está el ejemplo de la Municipalidad de Merlo, que ha organizado un servicio de guardavidas durante el verano para lo que se conoce ya localmente como el Merlo Beach, digamos, que es toda esa costa, de manera que es muy amplio de la población del oeste del conurbano, usan el embalse y su entorno no solamente como parque o como parking o como camping, sino también como playa, ¿no? De manera que los servicios que provee el embalse no son solo ecológicos, sino también son socioculturales. En conclusión, resulta bastante evidente que en el caso de la represa Rollero, muchos de los argumentos que respaldan una remoción no son aplicables. Eh, de hecho, ello restaría viabilidad a una obra de mantenimiento cuyos costos, según revelan los casos que se están llevando a cabo internacionalmente, sería equivalente de la construcción de la obra. Digamos, es difícil imaginar que en Argentina un presupuesto para la construcción de un abastecimiento de todas las empresas, ¿no? Eh, Obviamente que la alternativa de la remoción quería no solo a los servicios ambientales y socioculturales del embalse y al amplio reconocimiento de que gozan esos servicios. La situación ubicada abajo quedará a merced de los desbordes del río en temporadas de lluvia. Y el problema, justamente como muestran estos dos mapas del Atlas que elaboramos en su momento, eh, es que esas llanuras de inundación han experimentado un aceleradísimo proceso de urbanización, desde justamente que las grandes inundaciones disminuyeron considerablemente a partir de la construcción de la represa. Hubo un momento intermedio, digamos, ahí, eh, en las décadas del 70 y 80, donde todavía se siguieron produciendo algunas inundaciones, pero justamente por el mal funcionamiento y la mala gestión que tenía la obra, digamos, ¿no? Eh, Pensemos que ya en 2001, y esto es una cifra bastante vieja, ya hace más de 20 años, la población de la cuenca alcanzaba 2.400.000 personas, con lo cual es obvio que una remoción de la represa implicaría la relocalización forzada de decenas de miles de habitantes en estos sectores más bajos,
argumento que justamente se encuentra en la base de la débil legitimidad de los embalses y de las represas que los generan. O sea, el costo sociopolítico de una remoción sería imposible de afrontar para un país con las limitaciones de Argentina. Pero incluso sin ese costo, el específicamente económico de una remoción, sería de por sí solo difícil de afrontar. Eh, Nos interesa remarcar acá la importancia que tiene el análisis histórico y la posibilidad de entender la relación que la población local ha tenido históricamente con el modo en que fue gestionada y construida la infraestructura hídrica, ¿no? Nos parece que, y aquí defiendo un poco mi lugar de historiador, constituye eso un insumo clave a la hora de evaluar la viabilidad de algunas de las operaciones de renaturalización y de hecho mucho de lo que me interesa hacer en mi proyecto de investigación es mostrar cómo, a pesar de que hay un discurso épico que acompaña la construcción de estas represas, lo importante es ver cómo esos valles que se van a inundar no son una página en blanco, son terrenos ocupados, transformados, usados. Entonces, eh, evaluar también desde ahí la legitimidad que se construye respecto de la necesidad, entre comillas, de construir estas obras, ¿no? Eh, y entonces, eh, descartando un poco con este examen de los argumentos que recién hicimos, la alternativa de la remoción, lo que pensamos es que sería más conveniente que estas estrategias de renaturalización pudieran desplegarse en escalas mucho más acotadas, ¿no? Tanto, por ejemplo, en las orillas del embalse como en el curso de Reconquista, eh, río abajo del punto de represamiento. Y algunas de estas alternativas, ¿no? Eh, de regularización fueron objeto de indagación por parte de quienes participaron en la edición 2023 del TAU, del Taller de Arquitectura y Urbanismo que organiza el Instituto de Arquitectura, cuyos organizadores seleccionaron justamente al dique ese año como uno de los casos de estudio. A mí me interesa mostrar esto porque hay ahí una exploración, potencialidad paisajística de ese entorno que de alguna manera viene siendo renaturalizado y justamente las propuestas que vemos aquí celebran justamente el reconocimiento, ¿no? De esta nueva naturaleza, digamos, de esta especie de neonaturaleza, ¿no? Eh, Imaginando desde lo proyectual, bueno, lo proyectual justamente es una herramienta que permite imaginar estos nuevos escenarios de estas neonaturalezas y de las actividades que pueden ser parte de esos escenarios, pero también son herramientas muy útiles, obviamente, para ver cómo se pueden organizar y articular todos estos nuevos usos. Eh, y esa reorganización implica necesariamente establecer límites y pensar relaciones entre las partes, ¿no? Eh, el proyecto urbano y el proyecto paisajístico justamente representa una oportunidad en este entorno, bueno, me parece que lo ejemplifica muy bien, para poner coto a esta arrolladora expansión de un amanzanamiento que tiende a ocupar todos los espacios, ¿no? Y que es como una especie de expansión automática, ¿no? De reproducción de la cuadrícula ocupando todos los espacios. Proyecto paisajístico implica la posibilidad de justamente de establecer ciertos límites ante esa cuadriculación que caracteriza eh, toda la expansión suburbana de Buenos Aires. Y creo que esta es la última, eh, algunas imágenes más de estas exploraciones paisajísticas, ¿no? Ahora pensando un poco también los atributos paisajísticos del artefacto represa también, ¿no? Que en el marco de la horizontalidad de la pampa representa la posibilidad bastante infrecuente de tener una vista
desde cierta altura, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, nada, me parece que son virtuosas estas exploraciones porque son proyectos que desde lo paisajístico aspiran a integrar facetas muy diversas, ¿no? Recuperar los atributos de esta mirada integral que fue parte de la planificación regional, digamos, en la que de algún modo hunden sus raíces ejemplos modélicos, ¿no? De represas que fueron entendidas en su momento como obras multipropósitos, ¿no? Como las formularon quienes llevaron adelante el plan, por ejemplo, que ustedes conocerán de la Tennessee Valley Authority en los años 30 de Estados Unidos, justamente que usaron al paisaje como elemento integrador y armonizador, si se quiere, de todas estas tremendos impactos y tremendas afectaciones que las represas generaban, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Incluí también, bueno, la primera había mostrado anteriormente, que es este artículo en el que un poco se basa esta presentación, y ahí incluí también otro artículo publicado en alemán y castellano sobre la cuestión del paisaje del Reconquista, ¿no? Eh, los pueden descargar ahí en esos lugares. Bueno, no sé si me he extendido mucho, eh, dejo de compartir y quedo ahí pendiente Es- de preguntas que pueda haber. Bueno, perfecto, Fernando. No, para nada, te pasaste en tiempo. Justito, justito, muy bien. Bueno, ahora sí, colega, los invito, si quieren, a abrir los micrófonos para aplaudir fuertemente a Fernando y agradecer por su charla. Ese momento Ahora sí podemos seguir los micrófonos, por favor. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, y el trabajo está abierto Bueno, a preguntas y comentarios, si quieren. Levanta la mano y les habilito. Eh, si alguien- yo tengo una pregunta, Fernando, para romper el hielo. Eh, en el contexto, tengo un par de preguntas, todas más o menos vinculadas con lo mismo. En el contexto de cambio climático que se está viviendo, donde hay un aumento de las situaciones extremas, tanto en sequías como en inundaciones, ¿no sé, tuviste oportunidad de explorar o de saber si hay alguna predicción de cómo podría afectar un incremento en las lluvias la capacidad de retención de la represa? Y de la mano de eso, ¿cómo podría afectar, ¿no? No sé, el sobrepasaje de la represa por agua, por inundaciones no controladas a las personas que viven abajo, ¿no? Y digamos, a las urbanizaciones que están en la cuenca baja? ¿Cómo lo ves? no, estás tocando un tema realmente crucial. Yo en estos años de investigación tuve la oportunidad de asistir a congresos de ingenieros hidráulicos, el congreso del Comité Argentino de Presas, que congrega a principales ingenieros hidráulicos, y lo que uno se da cuenta es que están realmente muy atemorizados Mm, porque justamente las estadísticas climáticas están mostrando que digamos, los parámetros con los cuales fueron diseñados la mayoría de las represas están siendo absolutamente mm, sobrepasados tanto por las sequías como por la ocurrencia de precipitaciones, digamos, ¿no? Eh, Eso es un tema digamos, que está siendo permanentemente debatido. No conozco si hay efectivamente, no conozco si hay previsiones particulares sobre esta represa, digamos, sobre la represa Rollero. Eh, pero sí, es un tema no tengo la respuesta, digamos, ajá, puntual a tu pregunta, pero efectivamente es un tema que está en el tope de la agenda, digamos, ¿no? Muchas veces incluso hasta se están pensando en construir nuevas represas, eh, represas o obras de nivelación, ¿sí? Eh, mm, Aguas abajo. También hay que decir que
la represa Arroyero cuenta con dos obras en dos de los arroyos que forman la naciente de Reconquista, que no son obras comparables a represas, pero sí son, hay una ingenierización Mm, del territorio ahí a partir de la construcción de unos terraplenes de contención, digamos, ¿no? Es parte del sistema de la represa Arroyero. Con lo mm, cual algunas de estas otras soluciones también podrían implementarse, ¿no? En las nacientes más lejanas. claro, perfecto. Eh, y Fernando, también más o menos relacionado con lo mismo. En base, ¿a vos te parece que la construcción del SEAMSE, tal como lo conocemos, fue factible por la existencia de esta represa? Eh, Eh, no necesariamente, yo vinculo más la, la construcción del SEAMSE con la vacancia típicamente heterotópica, como decía, de estos terrenos más bajos de la cuenca. Digo, el SEAM se vino a capitalizar esa vacancia, me parece, articulando un proyecto infraestructural viejo como el Camino del Buen Aire con la deposición de residuos, digamos, ¿no? Aspirando a controlar un poco esos terrenos vacantes que, como sabemos, estaban en disputa desde distintos ángulos, digamos, ¿no? Y que efectivamente fueron ocupados por distintos actores. claro, Eh, pero no necesariamente. A mí lo que sí es claro que eh, la menor ocurrencia de inundaciones a partir de la construcción de la represa, eso acelera muchísimo la puja por la ocupación de ese terreno, digamos. claro. En ese sentido, sí, eh, hay una reducción, digamos, ¿no? Ujú, Pero me parece que esa vacancia eh, de todas maneras iba a ser capitalizada, sobre todo por proyectos de gran escala, como el del CEAMSE. claro. Gracias, Fernando. Lucía, tenías una pregunta. Nada. Lucía Vignone. Hola Fernando, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Y tenía dos preguntas. Una me surgió al Sí, final cuando mencionaste lo de los otros diques de contención. Yo trabajo con la cuenca, hago mapas ahí, así que tenía vistos, pero creía que eran como un relicto de cuando se construyó la represa. Entonces la pregunta es si sabes si todavía son funcionales, si se cierran, si tiene una compuerta, algo o no. Y la otra es si habías investigado, te habías preguntado por qué entonces no se hizo una obra semejante en la cuenca Matanza-Riachuelo que tiene el mismo problema en un punto. Eso, gracias. sí. Las otras dos obras que están ubicadas en los arroyos río arriba, no tienen compuertas, por eso yo decía, no son obras, no son, no pueden ser catalogadas como represas. Son sistemas de aterraplenamiento que de alguna manera contienen por cierto tiempo y con cierto volumen las aguas, pero que están diseñados para que el agua los traspase si es necesario, digamos. No hay ningún mecanismo que abra o cierra nada. Y la segunda es una pregunta súper pertinente. eh, Esta comparación con el Reconquista, efectivamente. Eh, Sobre todo pensando con el Matanza, perdón, con el Riachuelo Matanza. Sobre todo pensando que, a diferencia del Reconquista, la ingenierización del Riachuelo Matanza fue muy temprana y al servicio de convertirlo en un canal navegable, digamos, ¿no? Ahí está el trabajo muy interesante de, de Graciela Silvestri, cuya tesis de doctorado es sobre el paisaje, digamos, del riachuelo unido a esas transformaciones, digamos. Pero efectivamente, eh, tu pregunta es muy válida y sería interesante hacer indagación. Eh, es bastante difícil trabajar en el archivo de la Dirección de Geodesia y del Departamento de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. eh, pero sería una buena pregunta para una investigación eh,
sobre ese material de la dirección de hidráulica, porque haya existido algún proyecto similar, que yo lo desconozco. Gracias. Entonces aprovecho y hago otra pregunta. Esos archivos Sí, sí. de geodesia hidráulica, como que uno puede pedir y que le den acceso, o cómo se consigue esa información, o la imagen del Reconquista inundado, ¿cómo se accede a eso? Bueno, no, ahí hay distintas fuentes que tenés que ir como sondeando. Geodesia para nosotros es muy importante porque, digamos, se ha ocupado históricamente de la subdivisión de la Tierra, entonces hay mucho material cartográfico, por ejemplo. Pero eh, las cartografías al que dieron lugar los proyectos de represas son muy interesantes porque son más detalladas. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con la consideración de otros aspectos hidrológicos, geológicos. El gran problema de una presa es cómo fundarla. Entonces, eso implica generalmente un cateo general eh, geológico que permite determinar, digamos, cómo llegar al piso sobre el cual se puede fundar, inventar esa obra, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo no he logrado, por ejemplo, en la dirección de hidráulica, he hecho toda esta investigación sin lograr acceder a los materiales, a los planos y a los procesos de elección provincial. Los he encontrado fragmentariamente en otras fuentes, publicadas en revistas de ingeniería, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un problema de los archivos argentinos, digamos, que muy lentamente se van sigilizando, pero por lo general no existen recursos para describir, inventarlo, volverlo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Eh, no sé, colega, si hay alguna pregunta más o comentario más. Si quedan por ahí. Lorena, ¿puede ser? Que ya levantó la mano. Yo soy Verónica. O No sé Verónica, si sí, Lore perdón, me quiere decir confundo. algo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué Soy, tal? bueno, Verónica, trabajo en IDUAR en Moreno, así que me resultó muy interesante toda tu exposición porque acá también estamos trabajando muy fuertemente en esa zona. Y es, bueno, nada, como vos decías, muy importante el valor paisajístico de ese entorno para poder diseñar y mejorar el lugar. Acá hay una ordenanza que se remonta a los años 89, creo, de buscar el microturismo en ese lugar, aprovechando justamente el valor paisajístico. Y el año pasado, la reserva esa que comentaste de los robles, logramos duplicar la superficie. O sea, antes, bueno, como en la imagen que estabas mostrando, no llegaba hasta el lago. Ahora todo el área protegida llega hasta la superficie del lago y incorpora además todo el ecosistema que involucra lo que vos también mencionabas de cómo ese ecosistema se va transformando y cómo se generan nuevas apropiaciones humanas y no humanas, digamos, de esos lugares. Eh, y bueno, nada, creo que esa gran potencialidad está buenísima. También hay, creo que es para debatir como un punto de debate sobre las represas que es esto de la mirada exclusivamente hidráulica, ¿no? Que cuando queremos acceder o cuando queremos darle una vuelta de tuerca en términos paisajísticos o turísticos, la respuesta es desde provincia en general, que es quien controla este lugar. eh, es por la negativa, porque el fin no es recreativo, no es turístico, sino es meramente hidráulico.
y ahí tenemos como algunos problemas. Ahora empezaron hace un mes más o menos la obra de recuperación de la represa, o sea, eso no tuvo Sí. mantenimiento en todos estos años. Ujú. Eh, y estamos ahí en tratativas porque quieren desmontar, o sea, todo el talud ahora está con una arboleda enorme, gigante, y quieren desmontar todo eso ahora, justo antes de la temporada alta. Por suerte, estamos teniendo una buena interlocución y aceptaron nuestra propuesta de poder hacerlo al final de la temporada, pero toda esa vegetación tiene que salirse porque la presa de materiales sueltos se Ujú. ve interceptada en su funcionalidad, entonces, eh, bueno, nada, algunas contradicciones, ¿no? Porque ahí también crece, o sea, además de plantas exóticas como la acacia negra, que es una plaga, hay un montón de talas, hay un montón de espinillos y un montón de plantas nativas que también van a tener, no hay distinción hidráulica entre una planta nativa de una no nativa. Eh, y bueno, nada, como algunos pros y contras de esta con la que Sí, hay veces que le agradecemos y la abrazamos, pero hay veces sí, que sí. complica un poco la Bueno, existencia. nada, en principio, felicitarte por las gestiones que hicieron ahí en el Parque de los Robles. Me parece fundamental el consolidar esos usos en torno al embalse. Eh, no puedo menos que de sintonizar con tus reclamos, porque, digamos, si uno mira no solamente esta represa, sino en general las represas en Argentina, lo que yo recién mencionaba, justamente este ejemplo modélico del TBA, donde muchas de las afectaciones fueron contempladas dentro de un proyecto paisajístico, de alguna manera, ¿no? Hoy existen planes de manejo y de hecho estuvieron en discusión junto con cuando si no me equivoco, si mal no recuerdo, cuando se propusieron las obras de, de mantenimiento de la obra, ¿sí? De la obra de la represa. Ahí, si mal no recuerdo, hubo una discusión sobre un plan de manejo del área. Eh, Hoy la figura sería este plan de manejo, pero digo, en general, y por eso muchos historiadores patagónicos, por ejemplo, consideran a las represas como emprendimientos extractivistas, se han desarrollado esos proyectos con un criterio muy utilitarista que consiste justamente en asegurar la producción de energía, llevarla a Buenos Aires y bueno, y el resto de las afectaciones, encárgate, ¿no? El único caso que resultan más o menos virtuosos desde un punto de vista que trata de capitalizar a partir de un proyecto más integrador todas estas afectaciones que son paisajísticas, urbanas, es la del Chocón, que de alguna manera fue como una especie de nave insignia de una operación mucho mayor. Pero después vos te pones a mirar las otras represas, por ejemplo, las de este sistema, que fue el sistema de represamiento más importante que se desarrolló en Argentina, que es Chocón Cerro Colorado, son como una decena de represas, te encontrás con esto que estás poniendo vos sobre la mesa, digamos, con una mirada hidráulica de los ingenieros hidráulicos muy dura. La noticia igual es que está empezando a cambiar eso por parte de los ingenieros hidráulicos muy lentamente, digamos, están empezando a considerar cuestiones que tienen que ver obviamente con lo ambiental y lo social, no sé si tanto con lo paisajístico, pero esas cosas están eh, empezando a cambiar. Y después también es cierto que esa intangibilidad de la que hablaba yo hace un rato tiene que ver con el hecho de que muchas de estas obras son consideradas, incluso militarmente, obras estratégicas, ¿no? Y entonces no es infrecuente encontrar cuando uno visita muchas de estas represas, no en la escala de la represa Arroyero, pero sí en otras escalas, que las obras estén custodiadas por gendarmería, digo, ¿no? Son como objetivos de seguridad nacional, digo. Eh, entonces, nada, todas estas cosas se juegan ahí, digamos. Para mí, yo reivindico mucho
en este sentido el rol que puede tener el proyecto, ¿no? El proyecto urbanístico y el proyecto eh, paisajístico, porque es un dispositivo que permite, si querés, fraguar consensos entre miradas muy diferentes, la mirada más dura del ingeniero hidráulico con eh, eh, con la mirada tal vez de un recomendable, y bueno, que pretendo que sea el horizonte de mi trabajo, llegar a instancias o propiciar instancias en las que proyectos pues vemos qué tipo de proyectos, pero fijan estas obras también. Bueno, nada, cantidad de, de gente que se ha conectado. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces, siendo las 2:07 de la tarde, vamos por concluido entonces nuestro seminario y agradecemos nuevamente a Fernando. Muchas gracias por tu Bueno, presentación. muchas Súper gracias interesante. por la invitación, Roberto. Un gusto. Y Gracias. cerramos acá. Gracias.